Antes de empezar el video quiero agradecer a los miembros del canal. Un saludo para Diego Flores, Vicente Cayupe, Boris Pa, Ari Alexis Pérez, Shaggy, El Ciru, El Papas 3000, Sloaubert, Kakasi Fanfic, C7 Cercero, Alexander Emperador Antiguo, Daniel Lucero. Aparte le recuerdo que la historia no es mía, link de la historia como del creador en la descripción del video. Aparte si quieren me puedes apoyar dando like y suscribirse para llegar a los 20.000 suscriptores. Sin más que decir, disfrute del capítulo. Capítulo 507. En el gran laberinto de árboles del piso 25, un grupo de xenos envueltos en gruesas capas avanzó con cautela. No muy lejos de ellos, en lo alto de un tronco de árbol, un hombre que llevaba a prueba de viento gafas, se quedó con un color carmesí lanza en la mano. Ellos han estado ocultando todo este tiempo, y ahora de repente decide mostrar a sí mismos. A diferencia de su habitual entusiasmo cuando la caza de xenos, el hombre se mantuvo inmóvil, perdido en sus pensamientos en la cima del tronco. Saliendo de la profunda pisos, en fin, son ellos la partida a la superficie. Frunció el ceño, pero una sonrisa débil y burlona se deslizó en sus ojos. Tratando de atraerme. ¿O te diriges a pedir ayuda? Si era lo primero, realmente quería saber cómo pensaban esos monstruos que podían encontrar la ruta exacta hacia el corazón de la mazmorra. Si fuera lo último, ¿qué familia en la superficie podría ayudarlos? Aún no conocía su objetivo, pero si realmente estaban probando la primera opción, estaba más que feliz de morder el anzuelo. Esas criaturas eran una molestia en la mazmorra. Eliminarlas rápidamente solo beneficiaría sus planes futuros. Está bien, morderé. Veamos qué pueden hacer realmente los monstruos. Con eso, dejó de enmascarar su presencia y saltó hacia abajo con una sonrisa salvaje. Exclamación de cierre, interrogación de cierre. Los xenos de abajo notaron el acercamiento en el mismo momento. Aparte de Wayne, el más débil de ellos que estaba protegido en el medio, todos los demás xenos fijaron su atención en el intruso. Rai, lleva a Wayne a la superficie y pide ayuda. Lo retendremos. Lo tengo. Rai no dudó, agarró a Wayne y corrió hacia la salida del piso 25. El hombre vio esto. Así que realmente están pidiendo ayuda. Piérdete en una pesadilla interminable. Ignorando a las dos monstruos de nivel 5 quedarse atrás, comenzó su canto. Un carmesí, invisible ola surgió casi al instante, envolver alrededor de Lydigros. La asfixia de la matanza intención agitó la más profunda malicia dentro de sus corazones, y sus ojos se volvieron rojos sangre. Todas sus emociones trenzado en pura locura, sus miradas ahora la misma frenética rojo como cuando una vez había sido meras bestias. Los dos pares de escarlata ojos se posaron sobre cada uno de los otros, entonces, con furia primigenia, se enfrentaron. Viendo su magia de tomar posesión, el hombre del ritmo ralentizado por un momento. Era un hechizo potente, uno que forzaba a sus objetivos a un frenesí frenético, pero el inconveniente era una caída temporal de un nivel para el lanzador. El nivel perdido solo volvería una vez que se disipara el frenesí. Aún así, no se detuvo. Incluso debilitado, seguía siendo lo suficientemente rápido como para ponerse al día. Rai ni una sola vez miró hacia atrás, cargando hacia la salida con Wayne en sus brazos. De repente, un sonido agudo atravesó el aire por detrás, lo que obligó a Rai a detenerse a mitad del paso y esquivar hacia un lado. Una afilada barra carmesí atravesó el ala de Rai, dejando atrás una tenue mancha de maldición negra adherida a ella. Silbando de dolor, Rai bajó a Wayne de mala gana, manteniendo la voz baja. Wayne, retrocede tanto como puedas. Están en el piso 18. Después de eso, estarás solo. La mirada decidida de Wayne no vaciló. Inmediatamente se dio la vuelta y salió corriendo al pasillo del siguiente piso. Una vez que Wayne desapareció debajo, Rai mantuvo la guardia alta, observando al hombre que la perseguía por detrás. Helux, parece que ustedes, los monstruos, realmente tienen vínculos con una familia de superficie. El hombre aterrizó con una sonrisa depredadora, claramente de buen humor. No esperaba que nadie en la superficie se molestara en ayudar a estas criaturas, y mucho menos tratarlas como personas. Rai apretó los dientes, la furia le ardía en la cara. No somos monstruos. Eso es justo lo que se dicen a sí mismos. ¿No monstruos?
No me hagas reír. ¿Crees que solo porque pareces monstruos por fuera, de alguna manera eres diferente por dentro? No importa cómo cambies, la naturaleza de un monstruo nunca lo hará. Su sonrisa se volvió fría. No podía soportar a estos monstruos nacidos en mazmorras que se imaginaban humanos. No sé quién te está esperando ahí arriba, pero si te atrapo, estoy seguro de que puedo atraer a esa persona. Esas palabras dieron en el blanco. La expresión de Ray vaciló por un instante. En tus sueños. Paya. Esa emoción cruda y desenfrenada, era exactamente lo que quería ver, y se rió como un loco. Por el rabillo del ojo, miró detrás de él. Los otros dos xenos ya estaban gravemente heridos, ya no eran una amenaza a corto plazo. Satisfecho, disipó su magia frenética, su nivel caído volvió a la normalidad. Por ahora, no estaba interesado en estos tres. Usar a ese mocoso como cebo sería mucho mejor para atraer al resto de ellos. Y el hecho de que, de tantos monstruos, hubieran elegido traer a los más débiles era obvio que Brat era diferente. Para ellos, ella tenía que ser más importante que el resto. Me encantaría seguir viéndote revolcarte en la desesperación, pero una vez que haya atrapado a ese mocoso, el resto de ustedes no se quedarán atrás. Ajustó su postura, luego avanzó a toda velocidad, pasando junto a Ray como un vendaval. Agarrando su lanza, cargó directamente hacia el pasaje ascendente. Ya que estás en contacto con la superficie, llámalos aquí abajo. Esta es la oportunidad que te estoy dando. Su voz se cortó, solo se encontró con el rugido enfurecido de Ray. Bastardo. Estimulado por el sonido detrás de él, aumentó aún más su velocidad. Ja ja. Ujiene corrió sola por el peligroso suelo. La mazmorra era peligrosa sin medida, los monstruos podían aparecer en cualquier momento. Como alguien nacido dentro de él, ella lo sabía mejor que nadie. Pero no había otra opción. Tenía que llegar al punto de encuentro lo más rápido posible. Solo entonces se podrían salvar los xenos. Estaba a punto de llegar al pasillo del piso 23, cuando una figura apareció ante ella como un demonio, lanzándole una patada brutal al costado. Ella quedó inconsciente casi al instante. Mirando fijamente a Ujiene inconsciente, el hombre frunció el ceño ligeramente perplejo. ¿Por qué este mocoso? Sin que se le ocurriera una respuesta, no se demoró. Si la gente de arriba ya había llegado al piso 18, este lugar estaba lejos de ser seguro. ¿Quién sabía de qué familia eran? Si fuera la familia Loki, no se atrevería a enfrentarlos de frente. Agarrando a Ujiene por el cuello, se precipitó a una cámara oculta en el piso 23. Sacando una herramienta de su bolsillo, desapareció del suelo con ella a cuestas. Capítulo 508. Lo he encontrado. Detección. De repente, de un breve cambio en Ujiene, la posición de la campana ha identificado la ubicación oculta profundamente dentro de la mazmorra. Fue realmente una muy bien oculta y regular. Ellos utilizan materiales especiales para el bloque de detección de alrededor. Encontrar un lugar como este, en realidad no es fácil. Lo que verdaderamente ha atrapado Campana de la Guardia, sin embargo, fue que el escondite se encuentra en el espacio entre dos pisos. Nunca había imaginado que alguien pudiera crear un espacio en un lugar. ¿Hizo la mazmorra en sí? No tiene objeciones a esto. ¿Encontró? ¿Dónde exactamente? Loki le preguntó. Es el tipo de lugar en el que nunca pensarías. Incluso si supieras que existe, nadie consideraría esconder un espacio secreto allí. Oh. Las palabras de Bell solo profundizaron la curiosidad de Loki. Entre los pisos, dentro de la brecha. La brecha. ¿Realmente puedes abrir un espacio allí? En circunstancias normales, debería ser casi imposible. Bell nunca había explorado personalmente las áreas especiales entre pisos, pero estaba seguro de que no era una tarea fácil. La mazmorra puede parecer una pila de pisos separados, pero en realidad, todos están conectados. Cada planta es su propio espacio independiente. Eso significa que hay brechas espaciales entre ellos. Por supuesto, esa es solo mi propia comprensión de la estructura espacial. Cuando mudé la casa de nuestra familia fuera del mundo, estaba trabajando con el mismo principio. Aún así, nunca pensé que alguien en la mazmorra lograría lograr esto. En el pasado, Bell nunca habría creído que un arquitecto, como Dédalo, pudiera alcanzar este nivel. Esta vez, tuvo que admitir que le abrió los ojos.
Las técnicas de construcción aparentemente podría ser aplicado al espacio en sí. Lo que sorprendió aún más fue que no era realmente un generador capaz de crear un lugar ubicado en la brecha entre los pisos, reforzado con materiales especiales para darle forma a una cámara escondida. ¿Realmente se puede hacer algo como eso? Loki, la voz estaba llena de incredulidad, pero Bell entendía su reacción. Incluso cuando él había trabado en el lugar exacto, que había sido difícil para él imaginar a alguien construir un espacio entre la mazmorra de los suelos. Teóricamente, es posible. Pero nunca lo he probado yo mismo, así que no puedo decir que ciertas técnicas de construcción por sí solas puedan alcanzar ese nivel. Bell admitió que no estaba familiarizado con el trabajo de construcción. Su experiencia radicaba en el combate, y todas sus habilidades estaban invertidas en la lucha y la magia. Algo tan especializado como esto, crear un espacio habitable a través de técnicas puras de construcción, era el tipo de arduo trabajo técnico en el que pensaba que solo alguien con una habilidad para fabricar herramientas como Hefesto podía sobresalir realmente. Si alguien podía crear un espacio habitable entre dos pisos de mazmorras puramente a través de la construcción, Bell solo podía respetar esa artesanía. Entonces apúrate y avisa a Finn y a los demás. No hay necesidad de apresurarse todavía. Aunque Bell sintió una punzada de impaciencia, su expresión permaneció calmada. Ella está siendo utilizada como cebo para atraer más xenos, no para matarla. Esa base secreta suya no es segura. Tendrán que sellarlo adentro, pero seguramente escaparán a través de pasajes ocultos. Incluso con su agitación, Bell sabía exactamente lo que había que hacer. Primero necesito entrar a esa base, sellar cada pasaje oculto, cerrar todas las trampas. Esa es la única forma de evitar entrar directamente a una jaula. Loki-sama, deberías hacer que Finn y los demás se preparen. Ese tipo que usa gafas tiene magia que puede llevar a la gente a un frenesí. Sin precauciones, nuestros propios aliados podrían convertirse en obstáculos. Loki había visto la magia ella misma, cómo hacía que los xenos que luchaban codo a codo de repente se enfrentaran entre sí. Si el grupo de Finn no tenía cuidado, podrían quedar atrapados en él. Y si incluso uno de ellos fuera golpeado, de repente se enfrentarían a un enemigo adicional de nivel 7, uno de los suyos. No podían exactamente atacar para matar. Advertiré a Finn y a los demás antes de que nos mudemos. Ahora que sabía lo que podía hacer esa magia, Loki no tenía intención de dejar que tropezaran con ella. Entonces Vejin, comencemos. Las coordenadas espaciales ya estaban bloqueadas. Esa base secreta ya no era secreta para Bell. Con la ubicación señalada, Bell se vinculó directamente a su posición. Se puso una capa blanca que ocultaba su rostro y se levantó del sofá. Su figura desapareció en un instante, junto con el espacio tallado. Bell-kun parece impaciente, murmuró Estia, un poco desconcertada. Rara vez lo veía así. Bueno, ha sido obvio desde hace un tiempo. Es más suave con los xenos que con los aventureros normales. Siempre es cauteloso con los aventureros, pero con esos niños xenos, es mucho menos cauteloso. Loki terminó su bebida, el vino de frutas frío inundó sus sentidos con una rica fragancia y un ligero mordisco de alcohol, enfriando su cuerpo y agudizando su concentración. Todavía quedaba mucho trabajo de seguimiento por hacer, y tenía que asegurarse de que sus propios hijos evitaran trampas desagradables. Justo antes de irse, Loki volvió la mirada hacia Hefesto. Por cierto, ¿fue ese niño quien te dijo que no te involucraras en los asuntos del gremio? Hefesto asintió sin negarlo. Solo soy una familia de producción. Mis hijos no son como los tuyos, hábiles y feroces en la batalla. Son mejores en la fragua que en el frente. Y para una familia de producción como la mía, mantenerse neutral es lo mejor. Como se esperaba, Loki no se sorprendió por la respuesta. Hefesto tenía razón. La neutralidad se adaptaba mejor a una familia de producción. En estos días, su familia no solo se ocupaba de la herrería, también vendían piedras rúnicas. Ni las grandes familias ni Evilus querían que se cortara ese comercio. Incluso si el número de variedades de piedras rúnicas en el mercado era pequeño, seguían siendo valiosos refuerzos para Evilus. A menos que fuera absolutamente inevitable, Evilus no querría que la familia Hephaestus fuera arrastrada a una guerra con los dioses en la superficie.
mientras permaneciera la familia de Festo, siempre podrían comprar piedras rúnicas a granel con otro nombre, un recurso indispensable para alcanzar sus objetivos. Capítulo 509. Al atravesar la grieta espacial, Bell ingresó a la base especialmente construida. En el momento en que llegó, comenzó a escanear su entorno, liberando sus sentidos y sondeando con runas para ver toda el área. En un instante, casi todo el diseño interno de la base quedó al descubierto ante sus ojos. Tal como pensé, este lugar realmente está construido con materiales especiales. Bell se acercó a una sección de la pared y presionó ligeramente su mano contra ella. La superficie de tierra se disolvió bajo las runas, revelando debajo de ella una pared de metal negro intenso. Este es un material de construcción escandaloso. Una mezcla de indestructible armagrado de metal y ultraduro de la aleación. Bell se mantuvo al día con las tendencias del mercado. Indestructible arma metales vino de raro profundo piso minerales, mientras que la ultraduro de los metales a partir de los escasos recursos de los pisos inferiores. El precio de mercado, ya sea para uno, ya estaba por las nubes. Estos fueron los materiales clave para la forja de primera clase e indestructible de armas, por lo que su valor era evidente. Normalmente, las familias forjadoras compraban cada chatarra que aparecía en el mercado, usándola toda para la fabricación de armas. Pero aquí, estos metales se habían utilizado simplemente para reforzar el espacio alrededor de una base oculta. Bell no pudo evitar admirar la gran audacia del constructor que pensó en ello. También explicó cómo podría existir una base secreta en la estrecha brecha entre los pisos de las mazmorras. Esto no fue solo un triunfo de la habilidad en la construcción, fue un monumento al dinero quemado. Dédalo Trulli verdaderamente digno de ser una reliquia de los constructores de hace 1000 años. Esa mente suya era única en su clase, y tenía las agallas para igualar. No es de extrañar que dejara el trabajo a sus descendientes. Esto no es algo que una sola generación pueda terminar. Incluso con la capacidad de Bell para producir piedras rúnicas en masa y generar riqueza sin esfuerzo, el costo de solo una de estas paredes de metales preciosos era asombroso. Y el metal de calidad indestructible, así como las aleaciones ultraduras, provenían de los pisos inferiores e incluso profundos. Extraerlos fue un desafío enorme y transportarlos fue igual de difícil. A veces, ninguna cantidad de dinero podía comprar estos metales. La suerte era igual de importante. Necesitabas capital y fortuna. Cuanto más pensaba Bell en ello, más convencido estaba de que Dédalo debía haber tenido un tornillo suelto para enfrentarse a algo tan tonto hace 1000 años. Gastar tiempo, mano de obra, recursos y riqueza incalculables justo solo para construir esto. Aún así, Bell rápidamente frenó el pensamiento. Quizás le pareció absurdo, pero eso fue solo porque podía reproducir ese espacio con runas exactamente como era, e incluso hacerlo más grandioso que la base oculta de esta mazmorra simulada. Pero él era consciente de sí mismo lo suficiente como para admitir que estaba jugando con trucos. Ordinario constructores no podía ser comparado con alguien como él. Con eso en mente, Bell se encontró respetando aún más a Dédalo. Incluso con la colosal tiempo, los recursos y los fondos consumidos, el hombre con la ayuda de su maldita descendencia construido de una simulación de la mazmorra de espacio en el piso de las brechas de la mazmorra en sí. En una manera, fue sin duda una hazaña notable. Bell siguió caminando más profundo interior. El mapa completo de la base secreta desarrolló antes de la campana de los ojos cada cámara, cada paso ocultado al descubierto. Detección externa puede ser bloqueado, pero una vez dentro, hacia el interior es fácil. Estaba claro que el acero utilizado para las paredes exteriores se había mezclado con materiales que podían bloquear tanto la percepción mental como la mágica. Si los forasteros pudieran sentir el espacio hueco dentro, los aventureros habrían descubierto esta brecha entre los pisos hace mucho tiempo. Los aventureros de alto nivel a menudo poseían habilidades sensoriales excepcionales, especialmente en la mazmorra, donde la vigilancia constante agudizaba aún más la percepción. El hecho de que este piso artificial permaneciera en secreto era prueba suficiente de que sus paredes contenían sustancias capaces de suprimir por completo la detección. No hay demasiadas trampas adentro, more más como el estilo característico de un maestro de obras.
Así como los magos remodelan sus talleres para satisfacer sus necesidades, los constructores se destacaron en dar forma a estructuras fijas en entornos que funcionaban a su favor. Bell examinó de cerca una de las puertas, observando el material utilizado. Como pensé, el mismo acero compuesto que las paredes. Con su gran peso y cerraduras reforzadas, forzar la puerta a abrirse solo con fuerza bruta sería extremadamente difícil. El metal irrompible tenía la reputación de ser un bueno irrompible. Si bien el término sonaba intimidante, y estaba destinado a serlo, era solo una propiedad relativa. Incluso un arma hecha de tal material se desgastaría con el tiempo. Eso significaba que esta puerta no era realmente una defensa absoluta. Aún así, violarlo requeriría magia destructiva en la escala de un nivel 7, como mínimo. Desafortunadamente, el interior de la base no era adecuado para hechizos de tanta potencia. Una sola sección de pared golpeada por una magia abrumadora podría desestabilizar el espacio entre los pisos y hacer que colapse por completo. Y lanzar magia de alta intensidad en un área tan confinada fue poco más que un suicidio. No importa cuán preciso sea el control, ciertos subproductos de la magia afectarían inevitablemente a todos dentro del espacio, siendo la temperatura la más obvia. Estos metales eran excepcionales para aislar el calor. En otras palabras, si la temperatura de un hechizo excedía un cierto umbral, podría infligir daños catastróficos a todos los que estaban adentro. Una trampa de este tipo podría ralentizar a los intrusos y tal vez incluso cambiar las tornas para un contraataque. Esta era la fuerza de un verdadero constructor. Sus habilidades personales de combate pueden no ser impresionantes, pero romper una jaula de su diseño por fuerza bruta fue todo menos fácil. Bell luego notó un grupo de piedras rúnicas incrustadas en el interior de la puerta, todas ellas piedras rúnicas de fuego. Esto se agregó más tarde. Una vez que la puerta cayera, incluso Finn y los demás tendrían dificultades para salir con vida. El diseño podría haber sido simple, pero fue brutalmente efectivo. Dada la oportunidad adecuada, los defensores podrían usar la estructura misma para aniquilar a cualquier intruso. Capítulo 510. Ahora que lo pienso, en realidad tenía mucho sentido. Solo una pared que refuerce este espacio podría haber costado miles de millones de balis. Gastando tanto solo para matar a un nivel 7 Bell pensó que el pobre hombre al menos moriría en paz. Después de todo, en un entorno tan confinado, en el momento en que la puerta se cerrara de golpe, incluso un nivel 8 atrapado adentro sería despojado de sus ventajas y dejado en un estado miserable. No pudo evitar suspirar para sí mismo. Matar con dinero no es solo una forma de hablar. Esta jaula costó una fortuna. Si no tuviera runas y habilidades espaciales, incluso podría haberme visto obligado a comer tierra aquí. De hecho, el diseño podría acabar con un intruso de nivel 7, pero tenía grandes limitaciones. Primero, esto era parte de las defensas centrales de la base. La puerta estaba fija en su lugar, moverla no era una opción. En segundo lugar, una jaula capaz de matar a un nivel 7 era absurdamente cara de construir. Tercero, tendrías que encontrar a alguien lo suficientemente tonto como para entrar directamente. Estas eran las condiciones de la trampa. Desde la perspectiva de Bell, esta fue una medida de último recurso. Nadie en su sano juicio gastaría decenas de miles de millones de balis para construir una jaula inamovible a menos que fuera absolutamente necesario. Sin embargo, como trampa puramente defensiva y está bien hecha. Preparados para lo peor, siempre cautelosos. Dédalo realmente hace honor a su nombre. Apreciaba ese tipo de precaución meticulosa. Sin duda, Dédalo era un maestro constructor. Después de ofrecer ese elogio silencioso, Bell desmanteló los sistemas de control de la puerta y la bloqueó en su lugar con energía espacial, asegurándose de que no funcionara sin su autorización. La base tenía algunas otras trampas como esta, pero ninguna igualaba el valor absoluto de estas puertas. Aquí hay muchas entradas secretas, pasaje algunas incluso se conectan a otros pisos. Parece que Dédalo se preparó para todo desde el principio. Cortémoslos. Las runas florecieron bajo sus pies, extendiéndose hacia afuera a una velocidad increíble. En momentos, cada pasaje secreto quedó congelado por las runas, sellando cualquier posibilidad de escape o entrada. Ese es el scouting hecho. Ahora veamos cómo le va. Un destello de frialdad pasó por los ojos de Bell, aunque esto no fue algo que requiriera su intervención.
Al menos un les a menos que no pudiera contenerse. Al otro lado, un hombre agarró a Uyene por el cuello y la arrojó al área de espera de los xenos. Jaulas se alineaban a ambos lados del pasillo, cada una repleta de xenos que los hombres habían capturado. Uyene. Uyene. Malditos humanos. Incluso irías tan lejos como para capturar a un niño. Un niño. El hombre que acababa de derribar a Uyene soltó un bufido burlón. Solo tú, Lot, pensarías alguna vez en ti mismo como humano. Para nosotros, no sois más que monstruos, e incluso otros monstruos os rechazan. ¿Qué crees que eres exactamente? Sus palabras hicieron que todos los xenos presentes apretaran los puños con furia. Pero para él, esa ira impotente era la cosa más débil y sin sentido del mundo. Sin embargo, lo que le desconcertó fue porque este pequeño cachorro había sido rodeado y protegido por un grupo de monstruos de nivel 5. Ella es solo una boibre de nivel 2, entonces, ¿por qué la escoltarían hasta los pisos superiores? La pregunta le carcomía. Solo por su fuerza, este boibre probablemente era el más débil entre ellos. Si no fuera su fuerza, podría ser su identidad. Pero eso tampoco tenía sentido. ¿Qué podría significar la identidad de un monstruo? ¿Podría estar conectada a una familia en la superficie? El pensamiento dio lugar a una idea ridícula. No me digas este boibre es el juguete de alguien. TCH, no puedo entenderlo. Después de un breve momento de reflexión, se rindió y miró a la chica dragón inconsciente. Dando un paso adelante, pisoteó con fuerza su estómago. SHHHK. Un destello plateado atravesó el aire. Exclamación de cierre, interrogación de cierre. Los ojos del hombre se abrieron de par en par. Trató de esquivarlo, pero la luz era demasiado rápida. Schlick. Tud. El sonido de la carne siendo rebanada y algo golpeando el suelo llegó casi como uno solo. Instantáneamente supo lo que había sucedido, pero aún así blandió su lanza hacia el boibre tendido. Solo. Schlick. Clan. Sucedió de nuevo. Pero esta vez, no era su pie, era la mano que sostenía la lanza. Tanto el arma como su mano amputada cayeron al suelo. ¿Quién está ahí? Con la mano derecha y el pie derecho desaparecidos, apenas podía mantener el equilibrio, pero obstinadamente permaneció de pie sobre una pierna a pesar de la arena. De cerca, sin embargo, era obvio. Estaba mordiendo tan fuerte que le temblaba la mandíbula, su voz emergía como el gruñido salvaje de una bestia arrinconada. Tienes las agallas para colarte y cortarme, pero no el coraje de mostrar tu rostro. PFFT. En el instante en que vio otro destello frío, el mundo se oscureció. Adag. ¿Quién es? ¿Quién está ahí? Ahora le faltaban la mano derecha, el pie derecho e incluso ambos ojos, el hombre ya no podía contenerse. Perder extremidades significaba que la mitad de su vida de aventuras ya había terminado. Perder la vista significaba que incluso el destino y las maldiciones que alguna vez detestó le habían sido completamente despojados, dejando su vida completamente sin sentido. Ese golpe final destrozó la poca determinación que le quedaba. ¡Qué lástima! La voz baja y fría vino de cerca, dejando que el hombre roto señalara la ubicación de su dueño. Perdido. Crack. Una patada brutal se estrelló contra su garganta, aplastándola. Ni siquiera podía emitir un sonido. Un perro nunca cambia sus costumbres. Atormentado por un dolor abrasador, todo su cuerpo temblaba. Su orgullo, su autoestima, todo se convirtió en polvo en ese instante. Te corté las extremidades, te quité la vista y aún así me persigues como un loco. La voz se acercaba más a cada paso. La única forma en que has encontrado significado es a través de otros. La maldición de tu linaje te ha atormentado desde que tienes memoria, y la única forma de aliviar ese tormento ha sido forzarlo a otros a atiborrarte de su desesperación hasta que te adormezca y te convenza de que tu existencia tiene un propósito. No había elogios en esa voz, tampoco disgusto, solo el tono distante de alguien hablando desde arriba, como un espectador que relata la vida de un extraño. Pero la entrega casual, casi indiferente, no pudo ocultar el peso condescendiente detrás de ella. Y en ese momento, la dignidad de larga data del hombre fue hecha trizas, de la manera más cruel posible. Capítulo 511. ¿Qué sabes? ¿Qué podrías entender? La voz del hombre tembló de rabia.
Toda su existencia no fue más que el producto de la obsesión de sus antepasados. Ese era su supuesto propósito. Sin embargo, para él, ese propósito no significaba nada en absoluto. Incluso con la garganta aplastada por una patada, aún logró forzar las palabras. En cierto modo, la vitalidad de un aventurero de primera clase era absurdamente obstinada. Pero esa voz Carriet solo llevaba una nota más profunda de tristeza. Bell le dirigió una mirada casual, claramente indiferente a lo que acababa de decir. Por eso no puedo molestarme en entenderlo. No estaba planeando hacerte mucho en primer lugar. Francamente, esto era algo con lo que el Capitán Finn y su equipo estaban mejor preparados para lidiar. Pero cruzaste la línea. Ese comentario improvisado selló el destino del hombre. Hace apenas un minuto, todavía era un gran aventurero, una fuerza de poder absoluto para la mayoría, un portador de magia que podía llevar a otros a la locura, alguien que podía decidir el destino de otros con facilidad. Ahora, él no era más que un miserable insecto en el suelo, dejado solo para aceptar cualquier destino que se le diera. ¿Cruzaste la línea? La confusión nubló el rostro del hombre, su voz débil. ¿Qué línea podría haber cruzado? Son solo monstruos. Realmente no podía comprender por qué atacar a un grupo de monstruos lo había llevado a este fin. Puede que no sean humanos, pero tampoco son bestias sin sentido. Al menos para mí, son mucho más puros que los como tú. Que los xenos no eran humanos ni monstruos era innegable, y Bell no estaba dispuesto a cuestionarlo. Pero para ciertas personas, quizás los corazones de los xenos estaban mucho menos contaminados. Podrían cambiar algún día, eso lo decidirá el futuro. Pero tu inmundicia está aquí, ahora. Y sí, me da asco. Y así como crees que puedes atacarlos sin pensarlo 2 veces, yo puedo atacarte con la misma libertad. Ya sabes la razón, ¿verdad? Las palabras de Bell dejaron al hombre en silencio por un momento, incluso enfriando el frenesí en sus ojos. Al final, forzó solo una palabra: poder. Los labios de Bell se curvaron ligeramente, su tono tenía un toque de elogio. Eso es correcto. No por algún supuesto principio, solo por lo más simple que existe: el poder. Este mundo puede ser complicado, claro. Pero no todo tiene que serlo. A veces, la gran brecha en la fuerza es toda la razón por la que necesito pisotearte. No es que estuvieras equivocado, Just simplemente no me gustas. El hombre apretó los labios, agitando las emociones. Realmente no había una razón noble. Solo porque a alguien no le gustas, podría hacerte esto. Esa podría ser la verdad más directa que existe. El mundo realmente era así de contundente. Si usted tiene la potencia suficiente contra alguien más débil, usted tiene autoridad absoluta sobre su destino. Justo como él lo había hecho a los monstruos antes. Solo que ahora, sus papeles se invirtieron. Este inexplicable hombre ahora estaba donde él hizo una vez, y había sido metido en el lugar de los monstruos. Aquellos que humillan a los demás, será humillado a su vez. Aquellos que maten Quillet serán asesinados a su vez. La ira y la agitación en el pecho del hombre inesperadamente se desvaneció, tal vez la calma antes de la muerte. El resentimiento todavía de ala ancha, dentro de él, pero esta la verdad, descubrió que podía aceptar. Un simple, fácil verdad. Hijo de puta, que tú eres mucho mejor que aquellos que predican vacía de ideales. El poder, sí, supongo que incluso yo podría tener esto algún día. Aún así, sentía que su vida no tenía sentido. Su existencia estaba ligada a este artificial piso, y todo lo que había hecho era para él. Al final, yo solo soy un cascarón vacío. Soltó una autoburla de risa como el frío se filtraba en cada parte de su cuerpo, su conciencia creciente de Dim. Su ya destrozado la garganta ya no podía a fuerza de las palabras. La última frase quería decir que nunca se hizo. Matar a mí. Bell no dijo nada, simplemente dio un giro casual del Kuhit Kanesada en su mano. SHHK. La hoja atravesó limpiamente el cuello del hombre. Su cabeza se desplomó y un rocío de sangre pintó el suelo de rojo. La mirada de Bell se dirigió al buitre que yacía cerca. Se agachó y trazó runas sobre ella, reparando sus heridas. Después de darle un tratamiento simple, no la tocó más. Su figura simplemente desapareció, como si nunca hubiera estado allí. Todos los xenos encerrados en jaulas lo habían visto, pero ninguno podía decir a dónde había ido.
¿A dónde fue? Probablemente todavía esté aquí, simplemente escondiéndose. Uf. Todos los xenos exhalaron aliviados. Al ver a Uyene aún inconsciente, el peso en sus pechos disminuyó. El que estaba detrás de su matanza y tormento había sido decapitado, lo que significaba que de ahora en adelante se llevarían a menos de su especie. Y Uyene estaba a salvo de nuevo. No sabían por qué había desaparecido tan repentinamente, pero por sus acciones en este momento, estaba claro que no les tenía mala voluntad. Never nunca pensé que un xeno se llamaría Puro. En el pasado, éramos los rechazados y temidos. Puro nunca fue una palabra destinada a nosotros. Sin embargo, ahora habían escuchado esas palabras de la boca de un poderoso aventurero. Dejó a todos los xenos presentes con una sensación extraña. Ser reconocido, en lugar de ser tratado como un monstruo, Felt se sentía bien. ¿Pero qué hacemos ahora? Con la figura clave muerta, esta era claramente su mejor oportunidad de escapar. Sin embargo, los otros atrapados en jaulas no se apresuraron. Espera. Los xenos capturados no eran tontos. Sabían que el hombre aún no los había liberado porque tenía algo planeado. La mayoría de los problemas de la base ya habían sido resueltos. El mayor problema era que había actuado por impulso. Mi autocontrol todavía necesita trabajo. Reflexionando sobre ello, Bell sabía que la medida más inteligente habría sido dejar que la familia Loki se encargara de esto. Actuar por su cuenta había sido inapropiado. Y lo había hecho a plena vista. Incluso si su audiencia hubiera sido xenos, todavía lo habían visto suceder. Pensar en eso le hizo sacudir la cabeza. Demasiado para esa advertencia que le di a Loki-sama. Si descubre que actué por impulso de todos modos, probablemente se reirá de mí de nuevo. Bell suspiró y entró en una grieta en el espacio. Capítulo 512. De vuelta en la familia, Bell soltó un suspiro indefenso y se enterró en los brazos de Estia. Perdí los estribos de nuevo. Al ver la frustración en su rostro, Estia no pudo evitar reírse. ¿Eh? Estia, tú también te ríes de mí. PFFT, no, Bell-kun. Ella le acarició el pelo. Momentos como este, cuando Bell acudió a ella en busca de consuelo, fueron las pocas veces que Estia realmente se sintió como un dios. Todos los niños tienen cosas que pueden tolerar y cosas que absolutamente no pueden. Como esos niños malos que dañan a los xenos. Como dijiste, ese chico trató de llenar el vacío dentro de él creando desesperación para los xenos. Para probar su propia existencia, hizo que otros soportaran su dolor. Su alegría se basó en su desesperación, y eso es, sin duda, incorrecto. Aquí, la expresión seria de Estia se suavizó, su voz bajó a algo más resignada. Aún así, aunque fue su culpa, no fue completamente su culpa. La personalidad retorcida con la que terminó tuvo mucho que ver con el entorno en el que creció y con las obsesiones transmitidas de generación en generación. Maldecir a los propios descendientes era verdaderamente inmoral. Lo que había hecho Dédalo haría que incluso los dioses sacudieran la cabeza. Por el bien de su propia obsesión, torció el futuro de su linaje y los arrastró a todos a un peligroso vórtice. Sus acciones fueron nada menos que egoístas. Las obsesiones personales de uno nunca deben imponerse a los demás, ni siquiera a sus propios descendientes. Eso no es más que usar tu propia obsesión para deformar la vida de otra persona. Obsesión y deseo. La expresión de Bell tenía un toque de reflexión mientras levantaba la mano. 4 tonos ligeramente diferentes de niebla negra se arremolinaban a su alrededor. Tal vez eso es exactamente la maldición que Dédalo impuso a sus descendientes, y el resentimiento acumulado durante generaciones, formaron un pecado que ha estado viviendo en el corazón de ese hombre todo el tiempo. Es por eso que sus emociones negativas siguieron derramándose sin control, deformando su sentido de los valores. Deseo de nuevo, La mirada de Estia se detuvo en la niebla negra que rodeaba los dedos de Bell. Si tan solo Uranus nunca hubiera dejado que Dédalo viera la mazmorra, no habría importado. Hefesto claramente no estaba de acuerdo en que tal cosa pudiera haber cambiado el resultado. Los hijos de Genkai tienen deseos interminables. Anhelan tantas cosas. Logros, reconocimiento, satisfacción personal. Incluso si Dédalo nunca hubiera visto la mazmorra, aún habría encontrado otra razón para hacer lo mismo.
Bel asintió con total acuerdo. Hefesto tiene razón. Los constructores buscan la oportunidad de demostrar su valía. Al igual que los herreros de su familia, nunca estarían satisfechos fabricando solo armas mediocres, ¿verdad? Hefesto asintió con la cabeza. Todo niño sueña con forjar algo mejor. Incluso yo no soy la excepción. Bel asintió con la cabeza y sin problemas llevó adelante la conversación. Diferentes tipos de aventureros persiguen diferentes objetivos. Tomemos a Finn, por ejemplo. Como capitán de la familia Loki, lo que busca es usar su influencia para cambiar el destino del Payún. Por eso no puede dejar que sus logros se queden confinados en una ciudad como horario. Necesita que se irradien hacia afuera, con esta ciudad como centro, hasta que lleguen al mundo entero. Dédalo, sin lugar a dudas, tenía el mismo tipo de ambición. Pero a diferencia de Finn, que trabajó para difundir su influencia a través de su propia fuerza, Dédalo sabía que le quedaba poco tiempo. Así que empujó esa obsesión a sus descendientes. Nunca se detuvo a pensar si esa obsesión los dañaría. Solo le importaba satisfacer su propia sensación de logro. Para ser honesto, sospecho que hace 1000 años, Dédalo ya había decidido que si no podía triunfar por sí mismo, maldeciría a sus descendientes para que lo terminaran por él. Maldecir a tu propio linaje para lograr lo que no pudiste. Incluso Bel tuvo que admitir que eso estaba lejos de ser admirable. No es que estuviera tratando de defender al hombre. Dédalo era, después de todo, el antepasado de ese aventurero. La maldición había sido su diseño desde el principio, y una vez que se transmitió, las generaciones posteriores no tuvieron forma de escapar de ella. Solo podían aceptarlo. Eso es verdad. Si Dédalo no hubiera perdido completamente la cabeza hace 1000 años, tal vez no habría hecho algo tan extremo. Como artesana, Hefesto entendió muy bien la atracción de una obsesión. Tal como ella había dicho antes, cada niño en los Genkai tenía sus propios deseos y obsesiones, pero cuando esas obsesiones se volvían demasiado pesadas, podían empujar a una persona a tomar decisiones verdaderamente imprudentes. Quizás fue esa misma obsesión la que había llevado a Dédalo de cabeza a la locura. Si no se hubiera vuelto loco, no habría forzado su obsesión a sus descendientes, haciéndolos llevar lo que era poco más que la maldición de un antepasado. Ese chico Must ya debe haber estado loco durante mucho tiempo, murmuró Hefesto, dejando escapar un suspiro. Los hijos de los Genkai llevaban cada uno su propio destino e identidad. Algunas de las pruebas que enfrentaron pudieron impresionar incluso a los dioses, mientras que otras incluso los dioses solo pudieron suspirar ante ellos. Definitivamente estuvo loco durante mucho tiempo, dijo Esti en voz baja, pero al menos, al final, volvió en sí. Ella todavía despreciaba a los niños así, aquellos que dañarían a los xenos sin remordimiento, pero al menos en sus últimos momentos, él había abierto los ojos, ya no se había perdido en su frenesí y se había encontrado con la muerte con la mente despejada. La mirada de Estia se dirigió a Bel, su expresión llevaba una mezcla de reproche y alivio silencioso. Bel-kun, la próxima vez que te enfrentes a un enemigo, no puedes seguir reprimiéndote. Lo recordaré. Bel tomó la reprimenda sin quejarse, ya reflexionando sobre su propia temeridad. La audacia de hoy estaba a mundos de distancia de la cautela que había mostrado en el pasado, y eso era algo que necesitaba abordar. Contando la glotonería que recibiste de ese chico hoy, Bel-kun, ya has recogido 4, ¿verdad? Sí. Aún faltan ira, pereza y lujuria, pero no hay prisa. Todo lo que sé hasta ahora es que los 7 pecados capitales pueden controlar el deseo. No tengo idea de lo que realmente hará recolectar los 7. Bel no tenía prisa por terminar el set. Los 7 pecados capitales no eran exactamente fáciles de encontrar, y apresurarse no ayudaría. Lo sé. Pero aún podemos pensar en quién podría tener a los demás. Estia no estaba preocupada, pero quería ayudarlo a su manera. Ella no podía luchar en el frente, pero podía ayudarlo a localizar los fragmentos que necesitaba para completar la habilidad. Capítulo 513. Si esto fuera en ese entonces, Urad definitivamente habría sido Loki. En Tenkai siempre provocaba problemas y se enojaba por nada. Pero ahora, creo que es más probable que sea perezosa. Estia especuló libremente sobre qué dioses podrían llevar pereza o ira. Hefesto asintió con la cabeza.
Lo que dijiste en realidad encaja bastante bien con el cambio de imagen de Loki. En Tenkai después de bajar al Genkai, ella es como dos personas completamente diferentes. Si el viejo Loki era un lunático, el Loki actual es solo un libertino. Eso era cierto. Hubo un momento en que el propio Bell pensó que Loki-sama fácilmente podría estar cargando con el pecado de lujuria, o tal vez incluso pereza. Al escuchar el comentario de Hefesto, Estia estuvo de acuerdo de todo corazón. Exactamente. De vuelta en Tenkai, esa chica podría haber estado loca, pero no tan loca. Ella debe haberlo recogido de Zeus. Recuerdo que Zeus solía hacer todo tipo de espías, ¿verdad? Zeus siempre terminaba recibiendo una paliza completa por ello. Y su esposa, no era una presa fácil. Cada vez que escuchaba hablar de sus payasadas, le daba una paliza adecuada. Era en realidad es muy gentil. Ella solo hace eso porque Zeus está equivocado. En ese punto, pienso un poco diferente a ti. Gentil. La ferocidad de Hera era una de las raras fuerzas en Tenkai. Hefesto todavía recordaba cómo incluso Freya había recibido una dura lección de Hera. La crueldad de Freya era conocida en todo Tenkai, pero Hera podía hacerla someterse sin dejarle espacio para discutir. Eso solo decía volúmenes. El temperamento de Hera no era algo que un dios común pudiera soportar. Había muy pocos dioses que pudieran ganarse la gentileza de Hera. Aparte de un puñado de diosas vírgenes, casi nadie podía hacerla mostrar una cara amistosa. Aún así, Hefesto sospechaba que la severidad de Hera provenía de saber cuán desvergonzados podían ser algunos dioses, por lo que simplemente se negó a hacerles el humor. Esto, por supuesto, era algo que Hefesto había escuchado de la propia Hestia. Hera es una de las diosas más serias. Casi nunca la ves riendo o bromeando. Y aunque ella, como Zeus y Urano, es uno de los dioses antiguos que conserva una forma juvenil, también es una de las pocas que elige mantener una apariencia envejecida. Hefesto supuso que esto podría deberse a que Hera no quería atraer la atención de esos dioses cansados y enamorados, y así evitar las confesiones públicas que podrían seguir frente a Zeus. La presencia diosísima de Hera era quizás la más imponente de todas, su dignidad incluso eclipsaba a la propia diosa de la belleza. Probablemente por esa misma razón, Hera siempre eligió aparecer como una mujer mayor. Hera-sama siempre ha mantenido una apariencia de anciana. Ella suele ser tan seria porque siento que he visto a alguien así antes. Al escuchar la descripción de Hefesto, Bell no pudo evitar pensar en una anciana del pueblo vecino. Parecía la tía anciana, pero sus ojos eran agudos y llenos de vida. Una mirada y nunca pensarías que era una anciana. Ahora que lo pienso, el viejo era el mismo. Claro, parecía un vejestorio lujurioso, pero sus ojos no tenían esa mirada opaca y nublada de alguien cegado por el vino y las mujeres. Bell todavía pensaba que el anciano era solo un libertino, nada más. Probablemente sea mejor no pensar demasiado en un viejo pervertido. Bell-kun, más tarde puedes consultar a Loki. Ya sea ira o pereza, ambas le quedan bastante bien, así que tal vez realmente tenga una de ellas. La voz de Hestia sacó a Bell de sus pensamientos. A decir verdad, en realidad nunca había confirmado si Loki-sama llevaba un pecado mortal. Si es Loki-sama, creo que probablemente estaría de acuerdo si se lo preguntara directamente. Ya fuera que tuviera un pecado o no, Loki-sama definitivamente era la más fácil de manejar. Bueno, es Loki, después de todo. Mientras no estuvieras tratando de robar a alguien de ella, era bastante fácil hablar con esa diosa lasciva desde que bajaste a Genkai. En el pasado, Hestia habría tenido que preocuparse por ser abofeteada en el momento en que se conocieron. Ahora, al menos, podían hablar sin entablar una pelea al instante. El verdadero problema es el último. Lujuria. El tono de Hestia se hizo más pesado, su mirada se oscureció. Ella y Hefesto intercambiaron una mirada, ambos sintiendo el mismo peso antes de pronunciar el nombre al unísono. Freya. Con la autoridad divina del encanto, Freya era sin duda la anfitriona más adecuada para la lujuria. Pero confirmarlo con ella no sería tarea fácil. A los ojos de Hestia y Hefesto, sería como arrojar un cordero a una guarida de lobos. Bell-kun, deja a Freya para el final. No trates de sondearla hasta que hayas recogido los otros pecados. Así es, Bell.
Si lo intentas, esa mujer te comerá vivo, hasta el último fragmento de hueso. Bel era muy consciente de eso. Lo sé. Incluso si descubriera con certeza que la lujuria estaba dentro de Freya's alma, no iría a husmearla temprano. Eso sería imprudentemente descuidado. Cuando un pecado mortal residía en un dios, era un asunto completamente diferente de cuando estaba en un mortal. Manejarlo requería la máxima precaución. Naturalmente, Bel no tenía intención de actuar precipitadamente. Con la seguridad de Bel, tanto Hestia como Hefesto se relajaron visiblemente. ¿Realmente me parece que no confiable? Claro que sí, yo estaba un poco exaltado cuando llegó a Laxenos, pero yo no soy tan imprudente cuando se trata de los dioses. Bel se quejó interiormente. Aún así, entendió su preocupación. Como una diosa, Freya era demasiado de una anomalía, y tratar con ella exigía un cuidado extra. Sobre todo ahora que él sabía que ella ya había marcado en él como un objetivo, Bel entendido que tendría que estar en guardia cada vez que se cruzaba. Por ahora, la prioridad era la ira y pereza. Loki-sama probablemente sea perezoso. Urad debería ser Enjo, el que mueve los hilos detrás de Levilus. Capítulo 514. ¿Todo listo? Nuestro objetivo esta vez es limpiar completamente el espacio artificial oculto dentro de la mazmorra y entregárselo a los xenos como su futuro espacio vital. Por lo tanto, ninguno de los enemigos que hay dentro está destinado a sobrevivir. Las palabras de Loki fueron pesadas y absolutas. Pero muchos miembros de Loki familia aún no habían comprendido completamente la situación. Al ver esto, Finn agregó: Loki, el objetivo de la misión ha sido designado oficialmente como Evilus, ¿correcto? Esa sola pregunta hizo que los oídos de todos se animaran. Loki sonrió débilmente, luego asintió sin dudarlo. Aunque sus acciones actuales solo apuntan a los xenos, según la información del gremio, tienen tratos y vínculos con Evilus, e incluso con la familia Ishtar. Esto no era un rumor. Era un hecho. Finn frunció el ceño ante la revelación. También están conectados con la familia Ishtar. Están involucrados en el tráfico. Solo que su carga no es gente común. La singularidad de los xenos despierta el deseo de algunas personas de comprarlos, mientras que otros simplemente intentan descubrir la causa de su existencia. Solo por esa razón, se ha formado un mercado. Los labios de Loki se curvaron ligeramente, pero cualquiera podía decir que su estado de ánimo no era nada bueno. Esa perra Ishtar solo tuvo que provocar problemas, ¿verdad? Involucrarse con esa escoria. E incluso trata a esa mujer enamorada como una especie de rival. Realmente me pregunto si el cerebro de Ishtar está roto para pensar así. Esa puta ha hecho todo en horario que está prohibido o apenas tolerado. Y no es solo ella, incluso lo convirtió en una industria. Loki no pudo evitar pensar: si no mueres, ¿quién lo hará? Si Ishtar no hubiera sido ya desterrada de regreso a Tenkai, Loki habría arrastrado a esa perra solo para azotar su cadáver. Ishtar puede dejarse de lado por ahora. Esa mujer ya no tiene derecho a descender de Tenkai, y puede que nunca lo vuelva a tener. Ante eso, Loki soltó algunas risas frías. Ahora que conocía tantos de los secretos del mundo, estaba segura. Los dioses que habían sido desterrados de regreso a Tenkai casi nunca tenían la oportunidad de regresar. Para los enviados de regreso hace mucho tiempo, el impacto no fue tan severo. Pero para aquellos desterrados más recientemente, su mentalidad se había derrumbado por completo. Loki ya se imaginaba a sí misma dentro de unos años, riéndose arrogantemente en sus caras y burlándose de ellos. ¿Quién te dijo que hicieras algo tan estúpido? Ahora ni siquiera puedes bajar, ¿verdad? Olvídate de Ishtar, ese idiota que siempre pelea sin sentido con Freya. Los que se esconden en la mazmorra en este momento, dirigiendo sus operaciones de tráfico, prácticamente no son diferentes de Evilus. Si los atrapamos, el dios de su familia no se librará del destierro esta vez. El destierro significaba supervivencia. Pero caer en manos de ese chico... Loki ni siquiera quería imaginar el espectáculo. Ella se aseguraría de estar allí para mirar. Tal vez el que atraparon sería el primer dios en morir realmente, un momento que valga la pena recordar. Entonces, ¿qué pasa con su familia, Dios? Eso no es algo de lo que debas preocuparte. Loki agitó la mano con desdén, cortando a Finn.
Nuestro papel es cooperar con Ganesha familia para purgar ese espacio y aniquilar hasta la última fuerza en su interior. Sería mejor dejar los asuntos relacionados con el dios familia Hermes. Ante eso, Loki puso una mirada exageradamente compasiva. Ah, pobre tonto. Podrías ser el más desafortunado de los desafortunados. Interrogación de cierre. Finn y los demás miraron a Loki, desconcertados por sus payasadas. Aún así, era obvio que se regodeaba con malas intenciones. Comprobando la hora, Loki se impacientó un poco. ¿Por qué ese niño aún no ha aparecido? ¿Realmente le lleva tanto tiempo? Antes de que sus palabras hubieran terminado, el espacio detrás de ella se abrió y Bell salió de la grieta. Mis disculpas, Loki-sama. La inspección interna tardó un poco más de lo esperado. Además, surgió un pequeño problema, que me retrasó aún más. Ese supuesto problema captó inmediatamente el interés de Loki. Ella sabía muy bien que con la fuerza actual de Bell, casi nada podría molestarlo. Incluso la Arachnia de nivel 5 había sido emboscada y asesinada por esta niña, ¿no? ¿Podrían un par de gatitos realmente haberlo frenado? Vamos, dime, ¿qué problema te detuvo? Bell vaciló torpemente. Ejem. ¿Realmente disfruta Loki-sama escuchar sobre los errores de otras personas? Eso solo hizo que la sonrisa de Loki se ensanchara. No me importan los de nadie más. Pero los tuyos, esos, me parecen interesantes. Entonces Shoul debería considerarme honrado. Sí, deberías sentirte honrado. Loki levantó la barbilla con orgullo, luciendo como si estuviera declarando. Tienes suerte de que incluso me importe. Bell soltó un suspiro indefenso. A decir verdad, no quería admitir sus acciones precipitadas. Después de escanear toda el área, descubrí a alguien cuyo comportamiento cruzó la línea. Así que le di una pequeña lección y me aseguré de que entendiera una cosa. ¿Qué es eso? Si levantas un arma, prepárate para morir. Finn estaba un poco desconcertado. Esa fue de hecho una dura verdad. Riveria y Gareth también intercambiaron miradas de sorpresa. Aparentemente, algunos eventos bastante interesantes se habían desarrollado en la mazmorra. Loki entrecerró los ojos. Ahora esto se está poniendo interesante. En ese instante, se dio cuenta de quién dentro de esa base subterránea había provocado a Bell, incluso lo suficiente como para empujarlo a actuar por impulso. Raro. Verdaderamente raro. Volví demasiado temprano. Si me hubiera quedado, podría haber visto cómo se desarrollaba todo, ¿verdad? Bell ignoró las burlas de Loki-sama y rápidamente le recordó. Loki-sama, esa no es la prioridad en este momento. PFFT. Loki hizo un puchero, pero no profundizó en el asunto. Bien, entonces pongámonos manos a la obra. ¿Está todo listo del lado de Ganesha? Bell entendió que ella le estaba preguntando, así que él asintió levemente. Lo comprobé antes, las fuerzas de Ganesha familia ya están reunidas y esperando. Bien. Entonces, salgamos. Bell, toma la iniciativa y despeja ese maldito lugar por completo.